Buenas tardes, iglesia. La verdad que este es un tema muy especial por este día tan importante. El día de ayer, tengo entendido que el día de hoy esta iglesia las conmemoró, les llevó a cabo un festejo bien merecido. Y cuando me pidió aquí nuestro pastor que preparara una predicación relacionada con la madre, este, pues siempre son temas, como yo les he dicho otras veces, que muchas veces lo que aparentemente es lo más sencillo es lo más difícil de predicar. Y en eso recordaba, cuando en una ocasión me llegó a mi vida una pequeña, pues es una historia, una fábula, por decirlo de una manera, y recuerdo que yo se la leí a mi madre. Y una vez también tuve la oportunidad de leérselas a mujeres que estaban privadas de su libertad. Es una manera de hablarles cómo es el Señor. Lo voy a leer. Refiere a una antigua leyenda que un niño próximo a nacer le dijo a Dios: ¿me vas a enviar mañana a la tierra? Pero ¿cómo viviré allá siendo tan pequeño y tan débil? Entre los muchos ángeles escogí a uno que te espera, contestó Dios. Pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, y eso basta para mi felicidad. ¿Podré hacerlo allá? Ese ángel te cantará y sonreirá todos los días, y te sentirás muy feliz con sus canciones y sonrisas. Pero ¿cómo entenderé cuando me hables si no conozco el extraño idioma de los hombres? Ese ángel te hablará y te enseñará las palabras más dulces y tiernas que escuchan los humanos. Pero ¿qué haré cuando quiera hablar contigo, Señor? Ese ángel juntará tus manos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Ese ángel te defenderá aunque le cueste la vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Sin verte me sentiré muy solo. Ese ángel te hablará de mí y te mostrará el camino para volver a mi presencia, le dijo Dios. Y en ese instante, una paz inmensa reinaba en el cielo. No se oían voces terrestres. El niño decía suavemente: dime su nombre, Señor. Y Dios le contestó: ese ángel se llama mamá. La verdad es que ahora que conozco la palabra, entiendo la sabiduría de Dios. Conocemos la palabra en cierta forma, en cierta medida, porque, como dice el pastor, hay que leer y leer, nunca es suficiente. Pero lo más importante de conocer la palabra es que esa palabra la apliques a tu vida. Que seas congruente con lo que aprendes, que seas congruente con lo que se te enseña. Y de la misma manera, el hecho de hacer discípulos es compartir esa palabra, esa enseñanza, ese conocimiento que Dios nos da. Ir a compartirlos a los demás. Ir a decirles que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede y que lo único que necesitas es reconocer la necesidad de Cristo en tu vida para poder encontrar el camino, poder encontrar la luz que es Cristo Jesús. Aquí me llama mucho la atención este pequeño fragmento de esta fábula, cuando le dice: pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor, sin verte me sentiré muy solo. Cuando el Señor le dice: ese ángel te hablará de mí y te mostrará el camino para volver a mi presencia, le dijo Dios. Cuando tengo la oportunidad, yo normalmente grabo lo que predico para tener la oportunidad de poderlo compartir y que en el fondo se escuchan los gritos de los niños, los llantos de los niños. Yo la verdad cuando estoy predicando no lo escucho, pero después cuando estoy escuchando las predicaciones, siempre me digo: esos llantos y esos gritos el día de mañana van a estar alabando al Señor. Van a estar diciendo amén, amén y amén, porque instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Eso es lo que hace una madre. Y la realidad es más fácil que lo haga una madre que lo hagamos nosotros los padres. Las madres son abnegadas, son perseverantes en eso y muchas veces con su testimonio, como fue mi caso, somos transformados. Y como alguien más que aquí se encuentra y que lo estoy viendo, también ha sido transformado por el testimonio de su esposa.
Eso es lo que hacen las mujeres, eso es lo que hacen las madres cuando son testimonios vivos del poder de Dios que ha transformado. La predicación, hermanos, la titulé Instrumento de Dios para la vida y su propósito. ¿Quién? La madre. Hermanos, iglesia, cuando Dios quiere cambiar algo, no empieza con reyes, no empieza con ejército, no empieza con guerras. Fíjense, vean la palabra, empieza siempre con una mujer. No usa un hombre, usa una mujer para cambiar las cosas. La historia bíblica, hermanos, está marcada por mujeres que no solo dieron a hijos, luz a hijos, sino que traían dentro de sí el plan eterno de Dios. Nosotros como padres, ustedes como madres, nunca van a saber cuál es el propósito de esos hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué traerlos a la iglesia? ¿Por qué enseñarles el camino hacia la salvación? Porque Dios puede usar cualquier medio para que esos pequeñitos, que ahorita que aparentemente no toman atención de lo que estamos diciendo, de lo que están oyendo, el día de mañana van a señalar a los demás el camino hacia la salvación de Dios. Ese es el propósito de Dios para las madres, para instruir a esos hijos y que puedan marcar un destino diferente. Una madre en el plan de Dios no es una figura decorativa, sino es una guerrera en el reino de Dios. Alguien que da vida, alguien que es un altar de formación espiritual. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es el instrumento que Dios usa para dar enseñanzas espirituales a sus hijos y poderlos usar como un propósito divino en su vida. Eso es lo que son las madres, eso es lo que son las mujeres. Son especiales para Él. Desde el Edén, la maternidad fue puesta en el centro de una batalla espiritual, hermanos. Pero para eso tenemos que hablar de Eva. Hablar de Eva, el Día de las Madres, siempre puede causar confusión. Normalmente siempre enfocamos a Eva con la caída, por el pecado, por la desobediencia. Y siempre creemos que por consecuencia de Eva vino la muerte a nuestra vida. Vino la separación de Dios con nosotros. Vino el sufrimiento, vino el dolor de parto, ¿por qué no decirlo? Pero la verdad que la responsabilidad no era de Eva absoluta, era de Adán también. Adán tenía la dirección espiritual de Eva. El llamado fue del Señor para Adán, que no coman del fruto prohibido, del conocimiento del árbol del bien y del mal. Él debió haber formado esa enseñanza, ese mandamiento de Dios, debió haber sido perseverante en Eva. La palabra nos da a entender que él se encontraba ahí cuando fue inducida por la serpiente, por el enemigo. Así que hay que recordar a Eva como lo es, la madre de todos nosotros. Porque Eva significa vida, es la madre de todo ser viviente. Es de la genealogía, naturalmente, es de la genealogía de Jesús. Así que, hermanos, hablar de Eva es hablar de sufrimiento también. Imagínense el dolor de una madre cuando 2 hijos tenía, Caín y Abel. Y uno de ellos le causó la muerte al otro. Imaginen el sufrimiento de ella. Imaginen el dolor. No nada más era el dolor del parto, que había el castigo del Señor por la desobediencia, sino el sufrimiento por la pérdida de un hijo. Así que ese dolor que han experimentado las madres por la pérdida de un ser amado, es un dolor que lo venimos arrastrando desde el jardín del Edén. Así que Eva es alguien importante en nuestra vida espiritual. Es alguien que escuchó el protoevangelio.
El protoevangelio es cuando el Señor le dijo a la serpiente, habrá enemistad entre la mujer y tú, entre su semilla y tu semilla, pero ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ella estuvo ahí, escuchó que la descendencia de ella iba a llevar liberación, iba a llevar salvación. Iba a haber redención por la desobediencia. Claro que sabía lo que había provocado, lo que habían provocado. Pero ella sabía que había un plan perfecto y divino de Dios para ser restaurada la humanidad por consecuencia de la desobediencia. Y esa desobediencia se sigue dando aún ahora. Pero lo que necesitamos es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, encontrarlo en nuestra vida. Cuando Eva cayó en el pecado, hermanos, fue alcanzada por la promesa de Dios. Dios pudo haberle exterminado en ese momento. Él tenía el poder para hacerlo. Pero Dios la crió también a su imagen y semejanza. La puso en igual de condiciones con Adán. Esa es la igualdad que tiene la mujer, igual que el hombre. El Señor no hizo diferencia. Entre los dos Dios le dio la formación y el poder sobre el Edén. Sobre ese jardín, ese paraíso. Por consecuencia de ellos perdimos nuestro hogar. Hermanos, desde el Edén, Dios declaró la guerra espiritual y para eso usó la mujer. No usó al hombre, usó a la mujer. La descendencia, la semilla de la mujer era la que iba a librar la batalla contra el enemigo. ¿Quién es la semilla de la mujer? Jesús. A eso se refería el Señor. Jesús. No usó a Adán, usó a la mujer. Sabía el Señor lo que había formado. Así que ustedes como mujeres deben sentirse dignas de su descendencia. Deben sentirse dignas de ser madres. Y muchas veces hay madres espirituales. La mejor forma y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Ruth, donde Noemí, con su testimonio, con su fe, cambió la vida de Ruth. La cambió considerablemente, al grado que dijo, donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré, donde tú mueras moriré, tu rey, tu Dios será mi Dios. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace una madre espiritual. Muchas veces creemos que tiene que nacer de tu cuerpo para poder ser una madre espiritual. Una madre espiritual es la que lleva por el camino hacia la salvación a los demás. Yo no sé cuántos han tenido la dicha de tener hijos, pero los que no lo han tenido pueden tomar esa enseñanza espiritual para formar a alguien en el camino hacia la salvación. Esa es la dicha, esa es la bendición de ser madres, esa es la dicha y la bendición de ser mujeres. Cuando una mujer concibe en su cuerpo, cuando una mujer concibe, no lleva nada más un cuerpo dentro de sí. Lleva un destino, lleva un propósito, lleva una batalla y lleva gloria futura. ¿Por qué creen que el enemigo ataca a la mujer? ¿Por qué creen que ataca la descendencia de la mujer? Continuamente podemos ver que el aborto ya ha sido legalizado. Continuamente podemos ver que es más fácil poder abortar. Eso es lo que hace el enemigo. Porque sabe que en esa descendencia puede haber profetas, puede haber evangelistas, puede haber salvadores, como lo hizo Moisés. ¿Qué hizo su madre de Moisés? Oró una y otra vez
para que ese niño, solo en ese río, pudiera llegar al lugar seguro, y el cual iba a liberar un pueblo de la opresión. En este caso, hermanos, tenemos que recordar también a Sara. Sara, la matriz de Sara, esposa de Abraham, estaba muerta. ¿Estamos bien, Abraham? ¿Sí? Gracias. Ok, Sara, la esposa de Abraham, su matriz estaba muerta, pero cumplió su promesa el Señor. A la edad de 90 años tuvo un hijo de nombre Isaac. Ese hijo que llevó al monte a sacrificar por órdenes del Señor para cumplir la voluntad de Dios, y que al último momento el Señor puso un cordero, librándolo de eso. Abraham, el padre de la fe. Después viene Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac, que dio luz a Jacob, el portador de la promesa de las grandes naciones y la bendición para toda la humanidad. Él fue el que heredó la promesa de Abraham. Jacob, su hijo, su madre Rebeca. Hay que recordar a Ana. A mí me encanta la historia de Ana, si han tenido la oportunidad de leerlo. Ana era una mujer que no podía tener familia. Era burlada por la otra esposa, porque ella era la segunda esposa. En ese tiempo así se lo acostumbraban. Se burlaban de ella por no tener familia. Y llega un momento que se pone a orar y a orar y a orar con todo su corazón. Al grado que la ven fuera de sí, creyendo que estaba hasta ebria. Y el Señor responde su oración y le dijo: dame un hijo, Señor, y te lo entregaré para tu honra y tu gloria, para que te sirva. Y así lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo Samuel? Es un profeta que ungió reyes. Fue un profeta que ungió reyes. Al rey Saúl, al rey David. Eso es lo que hizo una mujer. Eso es lo que hizo una madre abnegada que cumplió la promesa que le hizo a Dios. Yo recuerdo, hermanos, en un tiempo, yo presidía un consejo técnico interdisciplinario, donde estaba integrado por diferentes actores de la sociedad, entre ellos empresarios, abogados, el sacerdote, el obispo, pastores de iglesias, y todos en conjunto se tomaban decisiones en relación a la libertad de las personas. Y recuerdo que ahí en una ocasión, hace muchos años, me dice un pastor, me dice: ¿sabes qué, licenciado? Mi hijo, el diagnóstico de mi hijo era que él no iba a desarrollarse como un niño como los demás. Y nosotros todas las noches de rodillas, ahí cuando él estaba dormido, orábamos una y otra vez y otra vez. Y ahorita mi hijo, dice, es el más listo de su escuela. Quizás de repente se le olvida hasta abrocharse la cinta de los zapatos, pero es el más listo y el de las mejores calificaciones de toda la escuela. Esa es la respuesta de la oración para un padre o para una madre, cuando le ora y le pide a Dios. En una ocasión, una vez ya lo conté, me parece que por aquí, pasó exactamente lo mismo. Mi hermano tiene su hija y estaba muy grave, muy grave. Y le dije exactamente lo mismo que yo escuché. Hay que orar de rodillas. Ahí cuando esté dormida, porque le habían dicho, que iba a dejar una secuela en su corazón, esa enfermedad de por vida. Y le dije: ponte a orar. Así como lo hizo aquel pastor, así como lo hizo aquella esposa de aquel pastor. Pónganse de rodillas a orar. Lo hicieron una y otra vez. Y ahorita ella no tiene absolutamente nada. Cuando un padre, cuando una madre ora, el cielo se estremece. Cuando un padre o una madre ora, el Señor escucha, abre su corazón, porque el Señor sabe del dolor de una madre. Él vio a su madre María ahí llorar, a los pies de una cruz. Su madre, estoy seguro, porque él lo decía una y otra vez, que sabía que iba a morir así. Imagínense el dolor de una madre, ver a su hijo crucificado. El Señor
Su padre pudo haber mandado a su hijo de cualquier forma. Lo pudo haber mandado con una reina, no sé, una guerrera. No, lo mandó con una mujer humilde, abnegada, pura, de nombre María. Así actúa el Señor. Así es el amor y la gracia de Dios. Y de la misma manera es el mismo Dios que ahora estamos orando. Así que la mujer, así que la madre toma un lugar importante en el corazón de Dios. Toma un lugar importante en el corazón de Dios. Porque Dios actúa de manera que nunca lo vamos a entender. El Señor lo dijo, mis caminos y tus pensamientos no son mis caminos ni tus pensamientos. Así de altos como son los cielos, así de distancia son mis caminos de tus pensamientos y tus pensamientos. Nunca lo podemos entender a Dios. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a Él. ¿Se fijan cuando el Señor usa a una mujer, a una madre en su vida? ¿Cuál es la consecuencia de usarla? Es la obediencia de ellas. ¿Ustedes creen que María, la madre de Jesús, lo entendió? Pónganse en el lugar de ella. Era una jovencita. Pónganse en el lugar de ella. Yo veo la historia de María, alguien que me conmueve profundamente es José. A José no se le menciona prácticamente para nada en la Biblia. El padre adoptivo de Jesús. Y qué papel tan importante también tuvo él. No nada más María. José, el papel tan importante. Se iba a casar con ella. Imagínense el señalamiento todavía sin casarse y ver que estaba ahí embarazada. Y él confió que venía del Señor. Y muchas veces no vamos a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces ustedes como madres no van a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero lo único que nos toca hacer o lo que les toca hacer cuando se manifiesta la voluntad de Dios es obedecerlo. Aunque no lo entendamos. Así como dijo ahorita el pastor, ponerse en las manos de Dios. Volver al origen que es el Señor. Que no nos acostumbremos como lo hacían los fariseos. Conocían la Biblia al revés y al derecho. ¿Y qué les sirvió conocer la Biblia? Fueron capaces de llevar al Hijo de Dios a la muerte. Nosotros vamos a conocer su palabra, pero vamos a ser congruentes con su palabra. Vamos a evangelizar, vamos a multiplicar el conocimiento, dárselos a los demás. No te permitas conocer, no te permitas las enseñanzas espirituales en tu vida y no hacer nada con ellas. El discipulado ahí está, la enseñanza ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa enseñanza? Estas mujeres de la Biblia, estos personajes importantes, hicieron algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que muchas veces esas decisiones sirven para un antes y un después de la vida de un cristiano. Hermanos, cuando una madre ora, ella puede doblar cualquier corazón, cualquier mundo endurecido. Pero tenemos que saber orar. Ahorita hablábamos de los miércoles, días de oración. Cuando oramos, debemos tener una verdadera relación y comunión con el Señor. Nosotros, los conocedores de la palabra, nosotros entendemos lo que significa orar. Orar es hablar con el Señor desde el fondo de nuestro corazón. Al Señor no lo vamos a engañar de ninguna manera. Le puedes decir todo lo que tú quieras, pero si es contrario a lo que el Señor conoce, de nada sirve esa oración. La mejor forma de tener una relación con el Señor es mediante la oración. Perseverantes en la oración. Miren, conocemos la palabra y no sabemos detonar el poder de Dios. No sé cuál sea tu necesidad en tu vida. No sé qué es lo que tú quieres del Señor. Pero sí te digo una cosa, si se lo pides con fe, se lo pides con todo tu corazón, mente y alma, el Señor lo dará. Y muchas veces
Cuando no encontramos la respuesta que buscamos, vamos a entender la voluntad de Dios como consecuencia de esa comunión y esa relación con Él. Porque muchas veces creemos que el Señor está cuando vemos la respuesta de Dios. Y muchas de estas mujeres no encontraron respuesta de Dios en el momento. Pero ¿qué hubo de ellas? Hubo obediencia a Dios. Si el Señor nos pide que confiemos en su palabra, que Él siempre estará en todos los tiempos hasta el fin del mundo, confiemos en la palabra del Señor. Y ser perseverantes en la oración, con fe, con todo nuestro corazón, mente y alma. En Apocalipsis 12, verso 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la manera en que ataca el enemigo. El enemigo quiere quebrantar una familia. Trata de quebrantar la voluntad de una mujer. Aquellas mujeres que yo admiro mucho, que son perseverantes en su palabra, que han formado hijos y que han sido testimonios para cambiar la vida de los demás. Seamos como ellas, aprendamos de los demás. Aprendamos de los demás y veamos cómo Dios nos usa para formar el destino de los demás. Cuando eres una madre, no te debes de enfocar únicamente en el cansancio de hoy. Hay que orar por el destino de tus hijos. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar por los demás. Porque cuando una madre ora, el Señor escucha. El Señor siempre escucha, pero yo siempre he pensado y creo que así es. Siempre hay una gran diferencia cuando una madre ora. Porque eso viene de su corazón, de adentro de su alma. Porque no hay nadie más abnegado, nadie más con más sufrimiento que una madre o una mujer. Yo lo puedo experimentar con mis hijos. Mis hijos es muy común. Oye, esto, padre, que no sé qué. Y pues muchas veces me da hasta flojera levantarme. Y mi esposa no. Ahí se levanta y hace y busca. Así son las mujeres. Y nosotros como que, pues ahí calienta tú cuando te piden de cenar, por decirlo de una manera. Pero sí es un pequeño ejemplo de cómo son las mujeres, pero es consecuencia de lo que Dios formó, de esa creación desde su origen, que es Eva. Así que, hermanos, el hecho de que hablemos de la madre, no podemos ignorar que ella da vida física, pero Cristo Jesús da vida eterna. No podemos ignorar que una madre puede formar valores, pero quien transforma se llama Jesús. Así que hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que escriban en el libro de la vida tu nombre. Hoy es un día para ponerse de pie y aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Por qué no decir, hoy es el día, hoy 11 de mayo, el día que escuché una predicación, que escuché palabra de Dios, decidí aceptar a Cristo en mi vida y quise nacer de nuevo? No ese nacimiento físico, no, nacer de nuevo, que solo se da mediante el poder de Dios que transforma, que solo se da por medio de Cristo Jesús, que da vida eterna. Así que el que quiera aceptar a Cristo, hoy es el día. Hoy hay que ponerse de pie para que en el cielo haya gozo en el cielo cuando alguien con su boca confiesa a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ahí está listos para anotar tu nombre en el libro de la vida. Lo único que necesitas es ponerte de pie y aceptar al Señor como tu Salvador. Tener la necesidad de Cristo en tu vida. Tener la necesidad de que Él transforme tu vida. Así que hoy es el día, hermanos. Hoy es el día, iglesia. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su vida, el día de hoy,
Póngase de pie. Hoy es el día. La vida es impredecible. Hoy es el día. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, gracias por el regalo sagrado de la maternidad. Gracias por cada madre que ha criado, que ha creído, que ha orado, que ha luchado y amado con todo su corazón. Levante usted, Señor, madres conforme a su corazón. Como María, que digan, hágase en mí su voluntad. Fortalezca a las que estén cansadas. Restaure a las que están heridas. Consuele a las que han perdido y renueve la esperanza en cada una, que sus hijos sean flechados en sus manos y sus hogares un altar de su presencia. Y si alguno hoy ora por su madre o su ausencia, que encuentre usted, Señor, que encuentre en usted el consuelo perfecto y la restauración divina. Todo esto se lo digo en su nombre y en el nombre poderoso de su Hijo Jesús, que vive y reina con el Espíritu Santo, un solo Dios. Amén.